¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean una semana más bienvenidos y bienvenidas a este espacio de debate sobre el presente y el futuro de la comarca del Bierzo. Estamos seguros que van a estar muy atentos durante los próximos 50 minutos porque vamos a mostrarles lo que pueden ser las líneas maestras de la política municipal en Ponferrada en los próximos 4 años. Y para ello tenemos una persona muy especial esta noche en plató. Enseguida se la vamos a mostrar. Antes, deferencia, como cada miércoles por la noche, para la directora de la 8 Bierzo, Marisa Vázquez. Muy buenas noches. Buenas noches. Y para el responsable de Diario de León en la comarca del Bierzo, Manuel Cachafeiro, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, se dan cuenta que hace muy pocos días, un par de semanas aproximadamente, ha habido un vuelco electoral muy importante en el municipio de Ponferrada. Prácticamente 30 años después, el Partido Socialista Obrero Español logró ser la lista más votada en la capital del Bierzo y hoy tenemos con nosotros al líder de esa consecución histórica para los socialistas ponferradinos, a Olegario Ramón. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Le presentamos como concejal electo, pues alcalde dentro de muy pocas horas, ¿no? Bueno, si no tenemos ningún susto de última hora, que no es previsible, así será. Si le parece, pocas semanas después, con una forma de pensarlo más reposada de esos históricos resultados para el Partido Socialista Obrero Español, la última vez que fue la lista que gobernó en Ponferrada fue en las elecciones del año 91 con Celso López Gabela. Recoger el testigo de Celso López Gabela no lo hace cualquier persona, muchos socialistas bercianos lo hubiesen deseado, de hecho lo han hecho durante estos 25 o 30 años, con una visión más reposada, como decimos, de las elecciones del 26 de mayo. ¿A qué creen ustedes que se debe ese apoyo masivo al Partido Socialista? Pues creo que tiene un componente en clave nacional, que es pues la inercia del cambio político en todo el territorio nacional, es evidente. También en clave local el haber logrado la pacificación de la agrupación, el que la agrupación haya pasado a ser un referente para el debate, para la exposición de opiniones, para conocer las inquietudes de la ciudadanía, el ver que somos capaces de presentar propuestas y no el estar públicamente por enfrentamientos entre los integrantes del propio partido, eso también genera en quien quiere tener confianza en el partido, la confianza necesaria para apostar por el mismo. Abrimos el debate a los compañeros. Buenas noches, señor Ramón. Buenas Evidentemente noches. la ciudadanía ha pedido cambio, pero no sé si le ha sorprendido, al fin y al cabo, los resultados. Previsible no era esa diferencia del primero al segundo, pero tampoco lo era esos 5 partidos con 2 concejales. Cuando la noche electoral vio cómo quedaba el escenario, supongo que empezaría a darle vueltas a la cabeza de cuáles serían los partidos más afines para formar gobierno, ¿no? ¿Cómo planteó esa primera situación? Bueno, a ver, la noche electoral es una noche de intensas emociones, tampoco da tiempo de reflexionar en frío, es a partir del día siguiente cuando uno empieza a pensar. Los resultados del partido realmente a mí no me sorprendieron tanto. Es más, yo tenía la idea de que con una participación un poco más alta, incluso hubieran sido mejores los resultados, porque lo percibían la ciudadanía durante la campaña electoral. La sensación general era muy distinta a 2015. Lo que se percibía de la gente se acercaba a ti, no era necesario que tú te acercaras a la gente. Esa percepción la teníamos todos en general, pero claro, evidentemente la encuesta era el día 26. Y bueno, se vino a confirmar lo que íntimamente pensábamos, por mucho que no lo exteriorizáramos, por aquello de que no vayamos a desincentivar el voto. Sin embargo, las encuestas siempre iban en ese sentido, ¿no? Siempre daba la mayoría al Partido Socialista, independientemente del porcentaje, sí que no se hablaba de mayorías absolutas, pero esa era la tendencia de las encuestas. Sí, sí, y sabíamos que la corporación iba a estar fragmentada. De hecho, 7 grupos teníamos y 7 grupos tenemos en la actual corporación. Es verdad que no es lo mismo la posición cuando tienes 9 concejales, pero tenemos la misma situación con 7 grupos. Una corporación fragmentada, se habla de la riqueza, de la diversidad, de la búsqueda de consensos, de que eso enriquece, pero una fragmentación excesiva, yo no estoy tan seguro que sea tan enriquecedora. Si no eres capaz de buscar una cierta estabilidad, cuando se tienen que tomar decisiones ante una situación compleja como la que vive nuestra ciudad, yo no estoy tan seguro que sea tan enriquecedor. Hola, buenas noches. Buenas noches. La verdad que la encuesta del Diario de León clavó los resultados en cuanto a los grandes partidos, en cuanto al Partido Socialista, que le dio 9, y al PP, que le dio 6. Yo creo, como a todo el mundo, ¿a usted no le sorprendió también el resultado de otras fuerzas políticas que de las cuales igual se esperaba más, y algunas sorpresas de la noche, quizá también el PRB, al que casi nadie le daba?
representación. Bueno, realmente, esa encuesta es verdad que con el Partido Socialista la clavó, afortunadamente no la clavó con la otra opción que se presentaba. Pero sí que, sí que es cierto que me llamó la atención lo del PRB. Los resultados del PRB es el resultado que a mí me resultó novedoso de esa noche. De hecho, me sorprendió porque cuando pude hablar con el señor Carballo, estaba incluso enfadado porque entendía que tenía que haber tenido unos resultados mucho mejores, y yo realmente estaba sorprendido, de verdad, estaba sorprendido de que hubiera obtenido esos 2 concejales. Para mí esa sí fue la sorpresa electoral de la noche, sí. ¿Y a qué piensa que responde ese voto del PRB? Que Pues, nadie se esperaba, por lo menos a priori. Pues mire, yo soy malísimo haciendo análisis. Me dicen los que parece ser que entienden un poco más de esto, que en parte Tarsicio tiene sus votos, evidentemente los tiene, y es una persona que trabaja en la calle muchísimo, eso lo sabemos todos, y a eso se une, me dicen, un porcentaje de votos no desdeñable de enfadados del Partido Popular, y me dicen que también votos que irían, si hubiera la opción de votar a Vox, gente que no estaba dispuesta a votar al PP por aquello de la derechita demasiado fina o por lo que fuera, que terminaron yendo al PRB como opción subsidiaria. Eso es lo que me comentan. Lo cierto es, como apuntaba, que no sabemos si es demasiado favorecedor para el gobierno una corporación tan fragmentada. De hecho, yo creo que la lectura de las elecciones municipales respecto a las generales es que hemos ido al bipartidismo de nuevo. Paradójicamente, ha habido municipios donde se han quedado los partidos de toda la vida, e incluso alguna mayoría absoluta que parecía ya impensable en los últimos tiempos. Esto también es un mensaje a navegantes. Parece que la intención del voto de los ciudadanos está virando por quizás esa problemática a la hora de gobernar con unas corporaciones tan fragmentadas. Estoy de acuerdo con esa opinión. Creo que la dirección en la que va el futuro político parece indicar que volvemos al bipartidismo. Partidos emergentes y que emergieron de manera importante, parece que ahora que están decayendo. Y sí que da la sensación, y una de las realidades puede ser esa, aparte del desencanto cuando un partido que nace hace grandes promesas, cuando tiene opción y pisa con los pies en el suelo, a lo mejor no se pueden cumplir esa dosis de utopía que tenían estos partidos. Entonces la gente se desencanta, y cuando hay una fragmentación excesiva que no permite tomar las decisiones, en realidad lo que ha pasado en el gobierno de este ayuntamiento en el último mandato, al final piensa quizás deberemos de apostar por los grandes partidos. Esa es la sensación, De todas maneras, sí que tenemos que ir a lo tangible, y es a ese pacto, a esa rueda de prensa donde se escenificó ese acuerdo con Coalición por el Bierzo y con Podemos. He de decirle que sí que es verdad que fue más pronto de lo que esperábamos, pero sin embargo la imagen de esa rueda de prensa parecía no emanar demasiada sintonía entre los participantes de ese tripartito. Olegario Ramón está convencido de que ese acuerdo va a perdurar en el tiempo. Vamos a tener esa estabilidad que deseamos todos los ponferradinos para que precisamente se pueda ejercer esa gestión que necesita la ciudad. Le reconozco que no parecía que fuera la fiesta de fin de año, ciertamente, pero estoy convencido de que esa estabilidad se va a dar. Estoy convencido de la seriedad de ambos grupos, y estoy convencido, fíjese, que cuanto más se vayan conociendo personalmente, esa realidad mejorará mucho, porque también yo en su día pasé por ese proceso, fíjese, también. ¿Hubo otras opciones? Es decir, ¿abrió el abanico al resto de partidos con representación en el ayuntamiento, o los encontró los socios de gobierno rápido y no hizo falta negociar con otras fuerzas políticas? Nosotros siempre, con esa vocación de encontrar consensos, intentamos un consenso lo más amplio posible. Creo que se ha de ser discreto con las negociaciones que se llevaron a cabo, pero decíamos que queríamos un consenso lo más amplio posible y seguimos en ello. Aspiramos a conseguir el apoyo de más grupos, y sobre todo cuando se trate de temas importantes, con altura de miras, sumando esfuerzos, poniendo por encima de todo el bien común de Ponferrada, del Bierzo, de las gentes que lo están pasando tan mal. Por una vez, a ver si fuéramos capaces de tener altura de miras. ¿Cree que sería posible
bueno que hubiera una segunda vuelta? Es un particular sobre el que no he reflexionado. No me acaba de gustar el tema de que automáticamente quede nombrada, si no hay una mayoría suficiente, aquel partido que ha obtenido más votos. No me acaba de convencer esa fórmula, pero no he reflexionado, no sabría decirle, no he reflexionado sobre la posibilidad de la segunda vuelta. Hablaba esta mañana, en ese cierre de legislatura, que ya tienen el planteamiento de ampliar las concejalías. Supongo que esa ampliación va por el camino social, quiero decir, quiere reforzar, me imagino, esas carteras, ¿no? O por dónde van a ir esos derroteros. Hay, como usted dice, derroteros que están todavía por explorar en este ayuntamiento y hay que intentar explorarlos. El tema social es básico, va en la esencia del Partido Socialista, pero también hay la sostenibilidad medioambiental, la innovación tecnológica, los territorios inteligentes. Hay más caminos que podemos explorar y que debemos explorar. Y eso probablemente en esa organización también tendrá su reflejo. Lorena, de Podemos, me imagino que haya reclamado, como lo hizo su jefe en Madrid, esas áreas más sociales para llevarlas al frente, para estar al frente de ellas durante esta legislatura. No sé si ha reclamado esas especialmente, como hizo Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. Bueno, la verdad es que cuando lo demos a conocer se sabrá, pero no fue difícil llegar a un acuerdo en ese aspecto. Sinceramente, no fue difícil. ¿Renunciar a Pedro Muñoz a esa parte de servicios sociales fue fácil? Ya digo que la composición de las diferentes concejalías se conocerá sí, en breve. En cualquier caso, Pedro Muñoz le aseguro que ha demostrado lealtad y generosidad. Del mismo modo se puede hablar de medio rural para Coalición por el Bierzo. Medio rural es una concejalía que ya venía ocupando Coalición por el Bierzo y le puedo decir, no tengo ningún empacho en decirlo, que creo que hicieron una buena gestión en la concejalía. No tengo empacho en decirlo. Recordaba algunas tertulias que tuvimos a Pedro Muñoz en este mismo lugar, donde hablaba en esta legislatura, y seguro que lo sabe muy bien, de que él era el alcalde de sus áreas. Es decir, su gestión era absolutamente independiente al gobierno de Gloria Fernández Merallo. Imagino que su talante negociador y esa conciliación de intereses le vaya a llevar por otro camino, porque Pedro Muñoz siempre expresó con claridad esa alcaldía de sus áreas, ¿no? Sí, yo creo que para gestionar un grupo hay que dar una cierta y razonable independencia en las diferentes áreas a las personas que integran ese grupo, pero como es natural, y así va a ser, habrá coordinación entre todos. Coordinación constante entre todos. Hablaba yo la semana pasada con Silvia Cao, la próxima alcaldesa de Bembibre, que se había recibido la felicitación del alcalde en funciones. No sé si Olegario recibió la felicitación de Gloria esa noche electoral. Sí, además puedo decir que fue la primera llamada que recibí, además fue una llamada especialmente cariñosa. Me sorprende lo que comentaba esta mañana de que el intercambio de poderes va a ser conciliador. Ya ha habido alguna reunión, lo ha puesto todo sobre la mesa, ha habido ese paso de testigo fácil, va a haberlo, no sé si han hablado de ello. Esa es la realidad y estoy convencido de ello, aun cuando más bien de carácter puramente informativo, porque todavía tenemos que pasar por el pleno del sábado. Pero sí es cierto que ayer tuvimos una reunión, la alcaldesa y yo mismo, y estuvimos hablando de varios temas que están pendientes de llevarse a cabo y de los que particularmente le preocupaban a la señora alcaldesa. Ha habido un ofrecimiento por otros concejales, un ofrecimiento que además ya le digo que lo aceptamos, porque es bueno que el traspaso de poderes sea pacífico, tranquilo, colaborador, por unos y por otros. Y lo va a ser así, estoy convencido que va a ser así. De la gestión de Gloria Fernández Merallo, ¿qué destacaría como lo bueno, como lo mejor y que, sobre todo, en qué incidiría a la hora de hacer una crítica final? Yo, particularmente, no me gustaría entrar en ello, sinceramente. Han pasado estos 4 años, iniciamos una etapa nueva, con ilusión y con responsabilidad. Creo, francamente, que iniciamos esta etapa en situación de desventaja con ciudades naturales competidoras nuestras.
Y eso se debe a la gestión de estos 4 años. Pero no voy a entrar más en detalle en la gestión de estos 4 años. La gobernanza de una administración no se puede aceptar a beneficio de inventario. Tenemos la situación como la tenemos y tenemos la obligación de buscar soluciones. También le deja algunos proyectos, como puede ser el Castillo Viejo o el ARU de la zona de Puebla Norte, que en ese sentido va a desarrollar y bueno, también va a poder beneficiarse, entre comillas, de la gestión anterior a la hora de finalizarlos. Yo, sinceramente, no vengo a beneficiarme de gestiones anteriores, ni siquiera de la mía propia, que pueda tener. Vengo a ayudar a la ciudadanía, a asumir mi parte del contrato social. Y lo he vivido así siempre, lo he vivido así siempre en el mundo sindical, en mi vida personal, en mi vida profesional. Vengo a intentar hacerle la vida un poco mejor a la gente, no a tener un especial reconocimiento. Sinceramente no lo necesito, por mi manera de ser no lo necesito. Pero también un alcalde es también el reflejo de una ciudad, va a tener una proyección que va a dibujar también o a mostrar fuera de Ponferrada lo que es Ponferrada. Ponferrada sin duda tiene que recuperar una posición a nivel provincial que ha perdido y una relevancia a nivel provincial y a nivel de comunidad autónoma, que se ha perdido desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional. Eso es cierto, el Bierzo, aun teniendo un gran potencial, ha perdido relevancia y eso tiene que cambiar. Y nos vamos a preocupar muy mucho de que eso cambie, porque no entendemos Ponferrada sin el Bierzo, ni el Bierzo sin Ponferrada. Y quizás por ahí deberían de empezar, o deberíamos empezar, por trabajar unidos, por no enfrentarnos entre nosotros mismos. Lo cierto es que hablaba Manuel de esos proyectos, el ARU, el Castillo, pero también hay uno que es casi la referencia del gobierno de Gloria Fernández Merallo, que ha sido el Centro de Especialidades, que todavía no sabemos si es beneficioso para la ciudad, no si el Partido Socialista o Olegario Ramón a la cabeza va a apoyar ese proyecto o lo va a dejar un poco ahí en el cajón por lo que pueda pasar, o quizás haya inversiones más interesantes. No, desde el punto de vista del Partido Socialista, nuestro compromiso con ese proyecto es total. De hecho, si no fuera por ese proyecto, no habríamos votado a favor de la reforma del solar del antiguo Carrefour, porque el resto del proyecto no nos gustaba. Pero como eso podría comprometer que se llevara a cabo la construcción del centro de especialidades, votamos a favor. Creemos que es necesario, nos han demostrado además que es necesario, especialistas. Vamos a trabajar por ello, y Luis Tudanca ya ha dicho en dos ocasiones, públicamente, que apuesta por ese centro de especialidades. Le diré una cosa, con pleno convencimiento. No estoy tan seguro, es más, creo que no es así, o que ese compromiso no se da, por parte del gobierno actual, y esperemos que no futuro, del Partido Popular en la Junta de Castilla y León. No hubo movimiento desde la Consejería para desatascar ese proyecto, parece ser. Para nada. Es más, bueno, debería ser cauto con algunas cosas que me dicen personas del propio Partido Popular, pero me anuncian que no existe compromiso en la Junta de Castilla y León con ese proyecto. Un gobierno regional con Luis Tudanca a la cabeza lo pondría en marcha y la apuesta es decidida, por lo que apunta. Luis lo ha dicho en dos ocasiones. El PSOE de Ponferrada va a pelear por ese proyecto. Por lo tanto, si Luis Tudanca es presidente, ese proyecto como la unidad de radioterapia en el hospital y otras, se hará. Lo ha prometido y lo cumplirá, porque Luis Tudanca es una persona de palabra. Hablaba hace un momento de esas inversiones y de que no era el momento de opinar sobre la gestión de su predecesora, pero sí es cierto que el Partido Socialista es el partido que apoyó los únicos presupuestos que se han aprobado en esta legislatura. Sabe, evidentemente, como todos nosotros, que la piedra angular de una gestión en un ayuntamiento es el presupuesto y no hemos tenido esa posibilidad. Ese apoyo puntual en ese momento pasó factura al Partido Socialista en el consistorio. ¿Qué dejó de aquellos lodos, estos barros? No sé cómo se traduce eso, ese apoyo puntual a día de hoy. Si hablamos de la opinión popular manifestada el 26 de mayo, parece que mucha consecuencia no tuvo. Mire, en aquel momento no era una decisión fácil. Teníamos sobre la mesa el
priorizar el bien común general de la ciudad, que suponía tener unos presupuestos, o tomar una decisión que políticamente podía ser arriesgada e incluso mal entendida, incluso por algunos compañeros. Se trataba del Partido Popular. Pero nunca he entendido la política como guerra de trincheras, sinceramente. Y en aquel momento tomamos la decisión, pero con plena conciencia, de que en ese momento era necesario dar una estabilidad a la gestión, dar a la ciudad y al equipo de gobierno en aquel momento una oportunidad. Lo lamentable fue que esa confianza que nosotros demostramos no tuvo reciprocidad alguna, y eso lastró el resto del mandato, Se buscaron otros socios, se optó por olvidar al Partido Socialista, se incumplió en puntos importantes de aquel acuerdo, y eso lastró todo el mandato. Sin embargo, en ningún momento se puso sobre la mesa la posibilidad de la moción de censura. No, eso en todo momento fue descartado. Es algo que no apoyaba el Grupo Socialista, y yo en concreto personalmente no lo apoyaba en absoluto. Creo que llegar a una alcaldía por la vía de la moción de censura tiene que ser una situación extrema. A la alcaldía hay que llegar con carácter general por la vía de las urnas. Solo una situación extrema y siempre con determinados condicionantes justificaría esa moción de censura. ¿Le gustaría ahora que Marco Morala tuviera también esa decisión como la tuvo usted en aquel momento de apoyar los presupuestos? Que en este mandato, donde va a ser la segunda fuerza, va a ser la primera de la oposición, tenga esa voluntad de acuerdo con el equipo de gobierno. Yo no lo descarto. Yo tengo relación personal desde hace tiempo con Marco Morala. Y ese Marco Morala al que yo conozco, esa persona razonable en su función política, ¿por qué no va a ser esa persona razonable que yo conozco y que ponga por encima de todo el bien común? Yo confío que en los grandes temas seamos capaces de ponernos de acuerdo. ¿Y cómo valora ese calificativo de que suerte, que Olegario Ramón va a recibir un ayuntamiento y que tiene suerte de recibirlo así porque ha reducido tantísimo la deuda y que tiene tantísimos millones de remanente? ¿Se considera un hombre con suerte a la hora de asumir el bastón de mando? Mire, le voy a decir una cosa, no quería hablar de este mandato, la verdad, pero el ayuntamiento que va a recibir el equipo del Partido Socialista está en la misma situación que el ayuntamiento que recibió doña Gloria Merollo. Los grandes problemas de la corporación están todos sin resolver. Y hay un problema añadido, que en todo ayuntamiento hay una parte de política y una parte de gestión, incluso desde el punto de vista humano, política y gestión. Bien, pues ese ámbito de la gestión, incluso desde el punto de vista humano, la situación ha empeorado notablemente en los últimos 4 años. Esa es la realidad. El mismo ayuntamiento, con los mismos problemas, sin solucionar, y algunos mayores. El factor humano, me imagino que esté refiriéndose a la relación de puestos de trabajo, a los funcionarios. Correcto. El ambiente no era demasiado positivo. Ha sido público incluso en algunos plenos. Por lo tanto, no es algo que desconozca la ciudadanía. Y a ello, a limar esas asperezas y a intentar solucionar eso, también me voy a dedicar de manera preferente desde el primer día. Porque en esa concepción que tengo yo de la política, más de las políticas horizontales que de las políticas verticales, esa implicación, equipo de gobierno, funcionariado, es fundamental. Lealtad, colaboración entre el funcionariado entre sí, entre los políticos entre sí, entre unos y otros, y eso es lo único que genera una gestión que puede atraer a la ciudadanía, de tal manera que la ciudadanía puede volver a creer en quienes gestionan su administración. Es volver a recuperar la credibilidad de los políticos ante la ciudadanía, que es a quien nos debemos. Comisiones Obreras es la mayoría, es el sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de Ponferrada, ya ha hablado de intentar negociar esa RPT para ampliar plantilla. Yo no sé si considera que el número de funcionarios de personal laboral es suficiente en el Ayuntamiento de Ponferrada precisamente para eso, para llevar a cabo una gestión diaria y solvente de los servicios municipales.
hay servicios en los que hay escasez de personal. Y respecto a la RPT, ahí nos vamos a encontrar en el camino, porque es una de nuestras prioridades, la elaboración de una RPT. La elaboración de una RPT, de una relación de puestos de trabajo, lo que hace es dar garantías de que unos funcionarios no pueden estar más mimados que otros, o en que puede haber unas productividades en determinados servicios y en otros no. La RPT da garantías, porque todo el mundo sabe cómo jugamos, cuáles son las condiciones y las reglas del juego. Lo marca todo. Los puntos más sensibles han estado en los bomberos y la policía municipal. A nivel de personal, ha habido una cierta mejora en el tema de los bomberos con el personal que entró de manera interina. Interina, quiere decir que no es la solución definitiva, pero ha mejorado la situación. Y en el caso de la policía local, sí, la situación es grave, aun con los 22 agentes que van a entrar ahora, la situación, cuidado, porque hay que hacer el proceso selectivo y luego tienen que ir a la academia. Es decir, salvo los 6 que van a venir de otros lugares donde ya son policías, esos 6, los otros 16 van a tener que ir a la academia, y eso exige un periodo de formación, más o menos, ¿no? Un periodo de formación. Hay unas convocatorias extraordinarias en la academia, precisamente por esta situación que ha generado, en este caso afortunadamente, la nueva ley de policías locales, que al permitir prejubilarse a una edad inferior, la administración es consciente de que se van a necesitar muchos policías, y por eso en la academia va a haber más promociones. Bueno, estamos ya en el ecuador de la tertulia, enseguida regresamos con Olga y Ramón para hablar de estos y otros temas. Hasta ahora. AUPSA te ayudará a planificar todos los detalles de tu viaje. Hemos renovado la flota con los últimos avances tecnológicos, pensados para tu comodidad y seguridad. El mundo es demasiado bonito para verlo desde casa. Sal y descúbrelo. Por eso en la academia va a haber más promociones. Bueno, estamos ya en el ecuador de la tertulia, enseguida regresamos con Olga y Ramón para hablar de estos y otros temas. Hasta ahora. AUPSA te ayudará a planificar todos los detalles de tu viaje. Hemos renovado la flota con los últimos avances tecnológicos, pensados para tu comodidad y seguridad. El mundo es demasiado bonito para verlo desde casa. Sal y descúbrelo. Tú eliges el destino, AUPSA se encarga del resto. AUPSA, un servicio profesional a tu medida. Cubiertas de Pizarra San Clemente. Hacemos cubiertas en madera y pizarra. Limpieza y colocación de canalones de aluminio y cobre. Reparaciones en general. Fachadas, porches de madera. Cubiertas de Pizarra San Clemente. Empieza tu casa por el tejado. Eibarresa Master Cadena. Precio y mucho más. En Ipauto, descubre, experimenta y haz realidad tus ambientes. Dale un toque de color a tu entorno y respira tranquilo.
Seguimos con Olegario Ramón, concejal electo por el PSOE el pasado 26 de mayo, alcalde de Ponferrada desde este próximo sábado con prácticamente de total seguridad. Decía usted que no quería desvelar todavía la estructura de ese nuevo equipo de gobierno, en el que sí ha avanzado que podría haber alguna concejalía más, en la que se van a repartir algunas de esas áreas con sus socios de gobierno, con Coalición por el Bierzo y con Podemos, pero también nos gustaría que se le pudiese decir a la ciudadanía, con ese instrumento tan importante para la acción política que decía Marisa Vázquez, los presupuestos, si los presupuestos de 2019 vamos a poder contar con ellos, el tiempo, bueno, no es como un año normal, ¿no? Ya hay medio vencido, se van a elaborar con rapidez. ¿Tienen alguna cuestión, algún gran titular de ese primer presupuesto que le gustaría a usted poner en marcha? No hay ningún gran titular, pero el titular es que son la primera prioridad del equipo, ponernos a elaborar esos presupuestos. Presupuestos sobre los que ya hemos trabajado y hemos pensado. Esa es la realidad. Hemos trabajado y hemos pensado. Y es la prioridad. La prioridad es que tengamos cuanto antes unos presupuestos y, fíjense, ponernos ya a trabajar sobre los presupuestos del 2020, porque deberían de aprobarse antes del 31 de diciembre de este año. Y recuperar la normalidad presupuestaria es fundamental para una administración. Por eso hablo de la importancia de una estabilidad en el equipo de gobierno. Por la importancia, es la traducción a números de la política general que quiere hacer una administración. La apología de la gestión extrapresupuestaria que se ha hecho durante este mandato es una falacia imprudente. Una administración no puede funcionar bien sin presupuestos. Por lo tanto, la prioridad, la elaboración de los presupuestos del 2019 y ponernos ya a trabajar en los del 2020. El presupuesto imagino que tiene que ser fiel reflejo de un programa electoral, el que presentó el 26 de mayo, pero evidentemente este tripartito, incluso esos apoyos puntuales obligan a ser flexibles y a asumir ciertas cuestiones que pueden llegar de fuera. Esa posibilidad existe, está abierto a esas posibles incorporaciones de elementos programáticos del resto de partidos. Cuando se llega a un acuerdo, evidentemente un acuerdo supone una cierta cesión por parte de todos. Está claro que la ciudadanía ha dicho que el proyecto que quiere que se haga en esta ciudad es el proyecto que planteó el Partido Socialista. Pero evidentemente llegar a acuerdos con otras fuerzas también exige cierta flexibilidad para incorporar algunas iniciativas que, fíjese, seguramente no va a ser complicado ni siquiera ponernos de acuerdo en ello. Ahora que se lleva tanto esa expresión de cordones sanitarios y estas cosas, ¿hay alguna cuestión programática del resto de partidos, también de sus socios de gobierno, por los que Olegario Ramón no pasaría? ¿Hay un cordón sanitario en algún particular? Desde luego, no conozco con exactitud los programas del resto de... Pero seguro que ya algo le han comentado. Pero que de lo que hemos hablado, no hay ningún cordón sanitario. Si al final se trata del bienestar de la ciudadanía, se trata de gestionar con cierta normalidad y gestionar con cierta coherencia. Fíjese, se está diciendo mucho en la casa, con que haya una cierta normalidad en la gestión nos conformamos. Fíjese qué situación, ¿no? Solo con que haya cierta normalidad. Nosotros, por supuesto, aspiramos a que haya normalidad, pero también a la eficacia en la gestión. Y lo que hemos planteado en estas negociaciones, no hay nada altisonante, no hay nada que nos pueda enfrentar directamente, porque por encima de todo debe de estar el sentido común. La normalidad sí, sentido común en la toma de decisiones también, y cierta altura de miras. Eso es importante. Si somos capaces de poner los intereses generales por encima de los intereses de los propios partidos que integramos ese acuerdo, y por supuesto, ya no digo nada por encima de los intereses personales de los propios ediles, tendremos bastante camino hecho. Hablaba al principio de esta entrevista de que, bueno, quizás los resultados del 26M venían un poco de inercia del 28 de abril. Imagino que es importante tener esa España en rojo, quiero decir, desde el Gobierno central, pasando por la Junta de Castilla y León, Diputación, Consejo Comarcal, para llegar al Ayuntamiento. ¿Es posible ese escenario? Evidentemente es posible. Desde luego, no creo que haya ningún problema en el Gobierno central. En la Junta de Castilla y León,
la ciudadanía ha votado mayoritariamente, fíjese, después de más de 30 años al Partido Socialista, quiere que gobierne el Partido Socialista, la decisión está en manos de Ciudadanos. Si Ciudadanos entiende que regenerar la vida política es blanquear, indultar al Partido Popular, es un concepto de regeneración que no puedo compartir. No es que no pueda compartir, es que repruebo absolutamente, pero confío que el sentido común de las declaraciones del propio señor Igea la misma noche electoral impere, pero la realidad no está yendo de la mano de ese sentido común que demostraba el señor Igea en la propia noche electoral. De hecho, en 24 horas cambió el discurso, o sea que tampoco es muy solvente ese criterio, ¿no? Rafa Toleda, ¿qué percepciones tiene en ese sentido? Yo no renuncio a que haya un atisbo de cordura de última hora, porque, fíjese, si no se da ese atisbo de cordura, tengo para mí que ese gobierno, encabezado por el Partido Popular, tiene los días contados, y además, para Ciudadanos, tendrá un castigo electoral importante. Si eso ocurre, tendremos probablemente elecciones muy pronto y probablemente con una mayoría muy importante del Partido Socialista, porque la ciudadanía no lo va a perdonar. Lo cierto es que Ciudadanos a nivel nacional, antes de las elecciones de abril, puso un muro al Partido Socialista. Es decir, que en ese sentido, Ciudadanos en Castilla y León también es verdad que a lo mejor abrió un poco más la puerta, pero la propia dinámica de Rivera le obligaba a estar primero con el Partido Popular, ¿no? Teme que si la Junta acaba en manos con la presidencia de Mañueco, ciudades como Ponferrada puedan sufrir un poco justo ese otro color político, en este caso del Partido Socialista. Comentaba antes que me habían llegado noticias de que no había compromiso alguno con el centro de especialidades por parte del señor Mañueco, con lo cual, incluso fíjense, preguntado sobre esto al señor Morala en la propia campaña, era muy laso en sus declaraciones, era muy laso, demasiado laso en sus declaraciones. Por lo tanto, ya es un indicio de que no será bueno para el Bierzo. Y si un castigo sistemático de más de 30 años a esta comarca de la periferia, del extrarradio de la propia comunidad, se va a indultar por parte de otro partido político, asumirá las responsabilidades electorales por ello. Estoy convencido de que será así. En cambio, el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, recuerdo que cuando fue uno de los debates en la campaña, el propio Pedro Sánchez dijo que de los temas que le hubiera gustado hablar era de la transición energética, es decir, que tiene ese compromiso a priori con comarcas como el Bierzo. Hay una palabra mágica que es Ciuden. ¿Qué papel debe tener Ciuden en la propia ciudad de Ponferrada en cuanto a que no sea solo un medio de contratación para regenerar escombreras, sino que tenga un punto que vuelva de otra, por así decir, a lo que ha sido o fue el germen de Ciuden, que era la investigación? Sí, sí. Ciuden, desde luego, tiene que jugar un papel importante, más importante del que ha jugado, desde luego, durante los gobiernos del Partido Popular, que optaron por aniquilarla, pero incluso durante estos meses del Partido Socialista. Es verdad que no teníamos presupuesto. En el nuevo presupuesto que se elabore debe de reflejarse un compromiso mayor con la ciudad, porque la ciudad sí que es una alternativa de desarrollo. Una alternativa de desarrollo, también con eso que hablábamos. La restauración de escombreras también es una alternativa de desarrollo, por supuesto. Pero también el museo... Si se queda en eso, se queda en un mero gestor. Por eso iba a continuar. A nivel museístico, tanto la fábrica de luz, es incomprensible que no haya una conexión. Es que la lealtad institucional entre la ciudad y el ayuntamiento es fundamental, y en eso también vamos a mejorar mucho. Que no esté en los circuitos un museo tan importante como la fábrica de luz. El secretario de Estado se quedó auténticamente impresionado de la fábrica de luz. Adrián Barbón, cuando vino, se quedó impresionado, lo mismo. Es increíble que no haya colas todos los días, que no estén los circuitos. El Museo Nacional de la Energía, cuando podamos usarlo, porque hay problemas de infraestructuras, esa obra se recibió cuando todavía no debería haberse recibido por el Partido Popular, porque tiene problemas en el exterior de saneamiento, también del agua y otros suministros. Tiene unas enormes posibilidades. La planta de desarrollo tecnológico,
pues probablemente, desde luego, la investigación en captura de CO2 pues no va por la línea de la quema de combustibles fósiles, porque la Unión Europea la marca, y de aquí al 2050 pues tenemos que ir a un horizonte pues en el cual las emisiones deberían ser emisiones cero. Por lo tanto, la creación de energía ya no va a ir por las líneas tradicionales, pero se emite CO2 en otras industrias. Otras industrias pueden asumir o comprometer consorcios con la propia Ciudén de investigación, de desarrollo. Hay una empresa de Navarra importante que necesita el CO2 para desarrollar un producto que allí fabrican, es Magnesitas de Navarra. Bueno, pues es ir buscando y ir también a los proyectos europeos que ya no son los de antaño. Es verdad que no son proyectos multimillonarios, pero hay que aprovecharlos. Y lealtad institucional entre el ayuntamiento y la ciudad. Es evidente que la ciudad puede ser un motor económico en ese sentido, tecnología y bueno, recuperación también de escombreras, actividad en definitiva, puestos de trabajo. Evidentemente Ponferrada es un ejemplo de esa España vaciada, hemos perdido muchísimos habitantes durante la crisis y evidentemente hay que abrir las miras para poder captar industria, no sé si industria u otros sectores que puedan precisamente fijar población y generar empleo. Las comunicaciones en este caso son importantes, quiero decir. Estamos siempre hablando de la A76, del eje atlántico, también esas comunicaciones son importantes para Ponferrada. Yo no sé si Olegario Ramón como alcalde va a adoptar una pose reivindicativa en este sentido, porque ven esto una oportunidad para Ponferrada. Las comunicaciones son básicas. Para que se implanten grandes industrias en Ponferrada es necesario que tengan buenas comunicaciones, lo van a exigir, porque si no se van a ubicar en otros territorios donde sí existen esas buenas comunicaciones. Nosotros estamos situados geográficamente donde estamos, somos conscientes de ello. Hay que mejorar esos accesos, esas infraestructuras. El corredor ferroviario del eje atlántico, eso sí que es de capital importancia. El luchar por ese ramal para que a partir del 1 de enero del 2021 podamos acceder a las ayudas europeas, que son de hasta el 50%, pero tenemos que estar preparados. Cuando se abra esa línea de ayudas tenemos que tener el proyecto desarrollado, tenemos que enviar a nuestros técnicos, al proyecto, a nuestros políticos, a la Unión Europea, a defender que ese es un proyecto por el que se debe apostar. Por eso no podemos dormirnos, todo lo contrario, exige que estemos trabajando ya en ello. Es fundamental. Las buenas comunicaciones para obtener la implantación de industrias de una cierta dimensión es básico. De las industrias que podrían venir a las que ya están y tienen dificultades. Estoy hablando de LM, de General Electric. La planta de Ponferrada sigue teniendo ese problema de logística para acceder con las palas por esa nacional. Sí que es un proyecto que está en los cajones del ayuntamiento desde hace años y que no acaba de desatascarse. Yo no sé si para el próximo alcalde esa también es una prioridad, es decir, ser facilitadores para que no haya ningún motivo que disuada a la empresa, a esa multinacional, a abandonar Ponferrada. Eso está garantizado. Me decía ayer en esa reunión la señora alcaldesa que estaba bastante avanzado, pero bueno, no sé lo que es el concepto de bastante avanzado. Yo sí sé que conoce el problema de manera directa, porque se lo trasladó Javier Alfonso Cendón, el ministro Ábalos, conoce ese problema de manera directa. Por lo tanto, vamos a intentar buscar una solución lo más ambiciosa posible, porque una industria que está creando el número de empleos que está creando LMs, evidentemente exige un compromiso por parte de todas las administraciones. Un compromiso que por otra parte no ha de ser gratuito, evidentemente, con compromiso de estabilidad en la zona, con un compromiso de estabilidad a medio o largo plazo en la zona. Pero es necesario el compromiso. El empleo lo crean las empresas. Las administraciones pueden ayudar, crear condiciones que mejoren esa posibilidad, pero lo crean las empresas. Lo he dicho en más de una tertulia aquí, 2 horas en autobús a León, desde Ponferrada, 2 horas de León a Madrid, en AVE. El eje atlántico del que hemos estado hablando puede capitalizar ayudas, pero también puede ser que pase de largo por Ponferrada y eso lo podamos ver los trenes de mercancías de 700 metros. ¿Cree que de alguna manera alguno de esos grandes proyectos que están también sobre la mesa, como la Ponferrada
Orense, este tema del eje atlántico, ¿alguno se va a poder materializar en estos 4 años? Que en estos 4 años lo veamos finalizado. No, finalizado no, pero poner por lo menos las bases para que, porque usted habla de que somos una zona periférica, pero si estas infraestructuras no llegan, cada vez el Bierzo va a ser más periférico. Bueno, el proyecto berciano de la A76 precisamente acaba de ser aprobado, hace escasamente un mes que ha sido aprobado. Por lo tanto, las primeras actuaciones físicas sobre el territorio se van a empezar a ver durante este mandato, creo, sin duda. Bueno, mandato hablo porque el ayuntamiento sería legislatura a nivel de gobierno central. En la A76, sin duda. En ese corredor ferroviario, teniendo en cuenta que es en el 2021 cuando se tienen que presentar los proyectos, confío al menos que veamos el inicio de las obras. Ahora, yo sería absolutamente imprudente si dijera que vamos a ver realizado ese proyecto en el siguiente mandato. No, pero en ese sentido quería saber si cree que es un momento en el que el Bierzo se juega demasiadas cosas en cuanto a las infraestructuras pendientes. El Bierzo se juega demasiadas cosas porque lleva demasiado tiempo descuidado por las administraciones. Y el Bierzo tiene un potencial que no tiene otras zonas, porque mezcla lo rural y lo urbano, tiene un potencial que adecuadamente gestionado puede de nuevo ponernos en valor para ser referente de la provincia y de otras limítrofes. Pero hace falta el compromiso de las administraciones, por supuesto, pero aquello también que decía, yo creo que era Kennedy, ¿no? Aquello de no te preguntes lo que tu país puede hacer, pregúntate también lo que todos tenemos que arrimar el hombro, todos tenemos que comprometernos desde el empresariado, desde la ciudadanía en general, buscar esa alianza entre todos para conseguir avanzar en un futuro mejor para esta tierra, sobre todo porque hay posibilidades reales de tenerlo. Seguramente en campaña electoral, creo que sí, se ha reunido con la Asociación Templario en el comercio de proximidad, es una de las apuestas también programáticas del Partido Socialista. Evidentemente hace falta un movimiento decisivo para reactivar la zona del casco urbano, del comercio de proximidad. ¿Qué compromisos ha adoptado para reactivar un poco el comercio tradicional? Nosotros aquí, con la peatonalización quizás. Sí. Sí, desde luego, la humanización de los cascos urbanos al final siempre ha sido bueno para el comercio. Eso es así. ¿Qué desventaja tenemos nosotros con respecto a otras ciudades donde se ha hecho y ha funcionado en todas? Bueno, pues que no tenían un competidor, un macro competidor en casi pleno centro de la ciudad. Eso fue una decisión en su día del Partido Popular. Además, escasamente contestada por la ciudadanía. De manera curiosa, escasamente contestada por la ciudadanía, ¿no? Incluso por el sector del comercio, escasamente contestada. Entonces, tenemos esa desventaja. Hay que hacer mecanismos de compensación institucional. Desde luego, esa humanización de los cascos urbanos, es más, la línea de las ciudades europeas va a ir por ahí. Ciudades sostenibles medioambientalmente, eficientemente, energéticamente eficientes, ciudades donde se va a priorizar los peatones sobre los coches. Es que lo queramos o no lo queramos, va a ir por ahí. Desde luego no va por reabrir la Avenida de España al tráfico, eso seguro que no. Necesariamente va a ir por ahí, pero también programas de dinamización de la calle, especialización del sector, el uso también de las nuevas tecnologías en el sector. Necesita una serie de medidas desde el punto de vista multidisciplinar para compensar pues esa desigualdad en la que están luchando. Y en eso la administración municipal tiene que ser una aliada, necesariamente. El turismo, están las médulas aquí al lado. ¿Qué debe cambiar en el turismo para que Ponferrada aproveche todo su tirón? También con un mundo rural que tiene a las puertas, con Peñalba de Santiago. ¿Qué tiene que cambiar en este ayuntamiento en ese sentido? 2 minutos. Sí, hay que apostar por los territorios turísticamente inteligentes. El uso de las nuevas tecnologías al sector del turismo de manera profesional. Aprovechar sectores que no estamos aprovechando, vivimos de espaldas al río, vivimos de espaldas al embalse, maltratamos el Camino de Santiago. Hay una serie de actuaciones que se deben llevar a cabo. Profesionalización también del sector y
uso de las nuevas tecnologías en el turismo. Ese es el turismo del siglo XXI. Y hablando, ya para terminar, de esa posibilidad de reactivar económicamente Ponferrada, su primer acto como alcalde seguramente sea a las 8:30 del sábado presenciar el partido Ponferradina-Cartagena. Supongo que sabe y conocerías también que la Ponferradina en segunda genera muchísima economía en Ponferrada. Sí. Ese será el mejor deseo, ¿no? Sí, sin duda. Probablemente también le generará algún gasto adicional al ayuntamiento, pero se hará de buen grado porque la compensación va a ser enorme. Desde el punto de vista de satisfacción de una ciudad que ve a su equipo que asciende de categoría, pero también desde el punto de vista de lo que supone económicamente también para la ciudad eso. Esos gastillos municipales, me imagino que sean de adecuar el toralín, Correcto, de hacer correcto. alguna obra a eso interesante. Me estoy refiriendo que probablemente alguna cosa probablemente habrá que hacer. ¿Y un resultado? Un resultado, yo desde luego con que pasemos me parece idóneo, pero me gustaría, como alcalde de la ciudad, que probablemente lo seré el domingo, pues debutar con una victoria, que además creo que es muy posible, porque en ese sentido nuestro equipo llega en un momento mucho mejor que otros equipos. Tuvo momentos bajos en la temporada, pero ahora llega en un momento muy bueno, precisamente cuando es el momento decisivo. Pues muchas gracias, señor Olegario Ramón. Suerte a partir de este sábado. A ustedes. Gracias, Manu Cachafeiro. Gracias, José Vázquez. Y a ustedes emplazarles para dentro de una semana en la tertulia. Hasta entonces.